Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. En Nechí tenía solo 2 mudas. Me ponía una mientras la otra se lavaba y cuando se secaba me la volvía a poner y así. Todo dependía del tiempo. Si era bueno y el sol alumbraba, me cambiaba rápido. Si no, tocaba estar con la misma ropa mientras se iban las lluvias. Para mis 3 hermanitos menores, la vida era igual a la mía, con la diferencia de que ellos se ponían la ropa que yo estrenaba. Todo lo que necesitaba en la casa lo conseguía mi papá Rafael y mi mamá vivía pendiente de nosotros. Mi papá pescaba y manejaba el Johnson por el río. Otras veces le trabajaba a la gente que tenía más modo, ayudando a descargar canoas y haciendo mandados, y cuando nada le reventaba, se ponía a vender helados que un señor le daba en comisión. Yo iba a la escuela en Nechí y allí aprendí a leer, a contar, a escribir, a cantar y a jugar. Hice hasta segundo de primaria y saqué siempre el primer puesto. De sacar el primer puesto lo que no me gustaba era tener que izar la bandera, y ni eso, era más bien el pollo donde me tenía que subir para alcanzar la cuerda con que se jalaba lo que la maestra llamaba el tricolor nacional. Tenía hartos amigos, casi todos primos míos. Mi mejor amiga era mi tía Sofía, que también estaba por los 9 años. A veces llegaban unos señores en moto y pasaban por encima y lo dañaban todo con sus llantas y con sus botas. Nosotros no podíamos decirle nada, ni siquiera mirarlos feo, porque los papás nos habían advertido que esos eran de la paramilitar, unos tipos que cuando se ponían bravos mataban a la gente. Cuando no estábamos estudiando, que era casi siempre, porque la maestra se negó a volver si no le pagaban, nos íbamos para la playa del río. Allá descansábamos del calor con el fresquito del agua y la brisa que corría. Cada rato íbamos al río, sobre todo por las tardes, a fresquear, hasta que mi papá nos prohibió volver porque comenzaron a bajar muertos flotando y no quería que nosotros los viéramos. Una vez que estábamos con mi papá haciendo un viaje de madera por el Nechí, unos señores llamaron desde la orilla. Llevaban uniformes como de la policía, pero no eran policías porque no cargaban el palo colgado en la cintura, sino escopetas grandes. Eran varios y mi papá arrimó a ver qué querían. Le dijeron que hiciera el favor de pasarlos al otro lado del río. Los hicimos el cruce, porque como dijo mi viejo, con gente de armas la cosa no es de favores sino de obligaciones. Después de eso, el dueño del Johnson le dijo a mi papá que no podía volver al río porque la paramilitar se había puesto muy brava cuando supo que los tipos que habíamos atravesado eran de la guerrilla. Cuando mi papá se cansaba de repetir guatinaja, se levantaba un galápago. Yo ayudaba a jalarle la cabeza y las patas. Esa tortuga no se puede matar sino estando viva, porque si uno le da un garrotazo sin haberle quitado la concha, el animalito se encoge y esconde toda la carne. Entonces hay que ponerla con la barriga para arriba y empezar a despegar con un cuchillo la cusca hasta que se le puede quitar. El animalito queda como un pájaro recién nacido, arrugado y sin saber para dónde coger, aunque ella es desvergonzada y sigue viva. Hay que tener cuidado si con los dedos de uno, porque se los puede quitar de un mordisco. Yo le metía un palo entre la boca para que mordiera y pusiera toda su rabia ahí. Tocaba ir sacándole las patas, irle arrancando las presas, todavía viva, hasta cortar ya lo último, que era la cabeza. Nos la comíamos guisada. A las 8 todo el mundo se metía para las casas. La gente grande se quedaba hasta esa hora afuera, charlando con los vecinos, porque después la paramilitar pasaba en las motos y mataba a quien no se hubiera escondido. Daba temor ver esas calles solas y a la gente con miedo. Siempre que el río botaba muertos, llegaba detrás la paramilitar. A esa hora ya estábamos todos encerraditos. Una noche me desperté, no por los pollos, sino por los disparos que escuché en la calle. Los tiros se oían muy duro y tan cerca que uno miraba a ver dónde pegaban, y más en la noche, con ese eco que cogen las calles. Mi mamá empezó a llorar y a decir que nos iban a matar.
En el pueblo había muchos niños que no tenían papá. Unos se habían ido con otras mujeres y a otros, como el nuestro, los habían hecho salir o los habían matado por ahí. Un día le pregunté por qué se iba sin nosotras y él me dijo que le tocaba. Volví a preguntarle lo mismo y otra vez me dijo que le tocaba, hasta que se cansó y me dijo que no le preguntara tanto. Pero yo sabía que era por culpa de esos señores que lo odiaban y que eran los que habían matado a Lauro. No volvió a preguntar, pero me dio mucha tristeza la noche que salió para Bogotá. Él estaba aquí en Bogotá trabajando, pero no nos podía mandar nada de platica. Y como mi mamá salía temprano y llegaba tarde, nos dejaba desayunados, pero no almorzados. El almuerzo se acabó desde que mi papá se fue. Comíamos solo de noche, y cuando ella volvía, y aguantábamos hambre casi todo el día. Estábamos con mi mamá así cuando un día se vino la creciente y ahogó el pueblo. Terminamos viviendo con todo el mundo en el polideportivo. Cuando mi papá supo, mandó por nosotras porque ya había podido conseguir para los pasajes. Nos mandó también medias y zapatos usados, aunque bonitos, para que nos fuéramos a encontrarlo en Bogotá. Nos llevó a vivir donde todavía estamos, en el sur, en una casa más chiquita que la que teníamos, una pieza y un baño. No tiene sino la puerta de entrada. Aquí no es así. Los gamines andan con navaja y pican a la gente para quitarle la plata. Mi mamá no nos deja salir sino hasta la puerta, porque le dan miedo los ladrones y los carros. Yo creo que allá conseguíamos más fácil lo de comer y más fácil la ropa y los zapatos. Acá conseguimos la ropa y zapatos, pero la comida cuesta mucho. Mi papá sí quiere volver al pueblo, porque tiene miedo de perder la casa y porque dice que aquí todo va a ser más difícil, que está llegando mucha gente como nosotros, sin tener qué hacer ni qué comer. Pero yo no quiero volver. Si volvemos a vivir allá, me quedo sin los tenis rojos que mi papá me prometió.